Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtve.es/a la carta. Pues ya lo hemos anunciado en el sumario, esta noche hablamos de la situación que se está viviendo en Cataluña a muy pocas horas de la comparecencia en el Parlament del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Sí, es una cuestión política y algunos de ustedes nos dirán que habitualmente no hablamos de ello, pero creemos también que ya es una cuestión social, porque no se habla de otra cosa y porque ya es un asunto que está, ahora más que nunca, relacionado con las emociones. De hecho, una gran mayoría de despiertos sabemos que quieren opinar. Y como siempre, tienen muchas formas de hacerlo. Participa en directo. Llama a los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Envía un correo electrónico a gentedespierta@rtve.es o deja un mensaje en facebook.com/gentedespiertarne o en Twitter @gd_rne. Disfruta de las noches con contenido. De la situación delicada que se vive en Cataluña estos días hablamos esta noche y esperamos sus opiniones. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Nos lo cuenta Luis Miguel Pérez Peris. La proposició de llei de referèndum d'autodeterminació ha quedat aprovada per 72 vots a favor, cap en contra y 11 abstencions. Madrugada del pasado 7 de septiembre, tras una tensa y maratoniana sesión plenaria, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, anuncia la aprobación del referéndum de autodeterminación de Cataluña. La votación se produjo sin la presencia de los diputados de la oposición, que denunciaron la vulneración del Estatut, de la Constitución y del propio reglamento de la Cámara. Al día siguiente, y en un ambiente de tensión y bronca similar, se aprueba la Ley de Transitoriedad, que contempla la declaración de la independencia de Cataluña 2 días después del referéndum, si gana el sí, y que sienta las bases del proceso de ruptura. Ambas leyes serán suspendidas enseguida por el Tribunal Constitucional. Al mismo tiempo, se producen los primeros registros en busca de urnas y papeletas que se repetirían en los días siguientes, en una especie de juego del ratón y el gato entre las fuerzas de seguridad y los convocantes del referéndum. Una semana después, y coincidiendo con el día señalado como inicio de la campaña, el Gobierno central interviene en las cuentas de la Generalitat para evitar desvío de fondos a la organización del referéndum. Se trata, por tanto, de un control de pagos orientado a garantizar que ningún euro irá a financiar ninguna actividad ilegal. La tensión subió muchos grados el 20 de septiembre. Ese día, la Guardia Civil, por orden judicial, registró 50 sedes de la Generalitat y detuvo a 14 altos cargos autonómicos. Grupos de independentistas se concentran ante los edificios registrados y causan daños en los coches de los agentes que practicaron los registros. Centenares de personas están concentradas en los lugares en los que se están llevando a cabo esos registros, momento en el que se han producido empujones y forcejeos con la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra. 3 días después, el Ministerio del Interior asume la coordinación de las fuerzas de seguridad en Cataluña. La tensión se va incrementando a medida que se acerca la fecha del referéndum y ya el día 29 de septiembre centenares de personas se encierran en los colegios de votación para evitar su precinto. El jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, advierte que no habrá desalojos y para ello es necesario utilizar la violencia.
Y así, con muchos colegios ocupados y rodeados, se llega al 1 de octubre. Minutos antes de abrirse los puntos de votación, la Generalitat anuncia el censo universal para que se pueda votar en cualquier lugar e incluso sin sobre. Todas aquellas personas que no puedan votar porque se les cierre su centro de votación podrán votar en cualquier punto de votación que encuentren abierto. Los intentos de la policía y la Guardia Civil para impedir la celebración del referéndum derivan en violentas cargas policiales. La Generalitat habla de casi 900 manifestantes heridos y el Ministerio del Interior de 400 heridos entre los agentes. El 3 de octubre, en plena huelga general convocada en protesta por la represión policial, el rey Felipe VI se dirige a la nación y reclama al Estado que garantice el orden constitucional. Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones. Al día siguiente, la Audiencia Nacional imputa al jefe de los Mossos de Escuadra por sedición y por la noche Puigdemont contesta al rey. Me gustaría dirigirme directamente a su majestad con la lengua que sé que entiende, conoce y habla. Así no. Horas después, el conflicto deriva al ámbito económico. Varias grandes empresas anuncian el traslado de sus sedes fuera de Cataluña. Y hoy sigue el goteo de las empresas catalanas que trasladan sus sedes a otros territorios. Este sábado, la Caixa ha completado su salida de Cataluña y Aguas de Barcelona anuncia también que se va a Madrid. Este pasado fin de semana, la preocupación ciudadana por la situación en Cataluña ha quedado patente en las calles de ciudades de toda España. Miles de manifestantes secundaban el llamamiento de dos convocatorias de distinto signo, unas con profusión de banderas españolas y con la unidad de España como lema central. ¡Nuestra bandera, que nos gusta mucho! Cataluña es España, sí o sí, y no cabe negociación. Las otras con el blanco por bandera y bajo el emblema Parlem, hablemos, en demanda de una solución dialogada. Dialogar. Diálogo, lo que hay que hacer es hablar. Que se sienten, que dialoguen. Y este domingo cientos de miles de personas recorrían el centro de Barcelona en contra de la declaración de independencia. La marcha concluía con estas palabras del expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell. Las cicatrices que la historia ha dejado grabadas en la piel de la tierra, grabadas a sangre y fuego. No levantemos más, porque bastante dolor hemos tenido que soportar para construirlas. Gracias. Bueno, como les decía al principio, sabemos que nuestros despiertos tienen ganas de opinar, de abordar esta cuestión. En unos minutos abriremos nuestras líneas telefónicas, pero ya pueden ir marcando nuestros teléfonos 900-630-630 y 900-137-137. Es un asunto con muchos matices, con muchas aristas, en el que se ven implicadas, bueno, muchas cuestiones personales a veces, muchos sentimientos, así que como siempre les pido respeto en sus comentarios, de hecho sé que contamos con ello. Y saludo ya a nuestros invitados de esta noche. Tomás Alberí, que es profesor de Sociología de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Señor Alberí, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quienes nos escuchan nos están trasladando estos días preocupación, tristeza. ¿Qué sensaciones tiene usted con todo lo que está sucediendo? ¿Está intranquilo, preocupado? Bueno, yo creo que hay una sensación, sí, lo has descrito muy bien, es decir, de tristeza por un lado, porque es un proceso que se ve triste, porque además va acompañado de violencia y de miedo a que haya más violencia, con lo cual aunque, bueno, yo soy optimista y muchos somos optimistas de que se puede llegar a una solución dialogada, pues en principio la sensación es de tristeza y de preocupación, sí. También nos acompaña esta noche un referente del periodismo, es un honor que nos acompañe Ramón Lobo. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, le pregunto lo mismo, ¿qué sensaciones tiene usted? Lo mismo, tristeza y la sensación de que estamos viviendo un periodo muy peligroso, no somos conscientes de lo peligroso que es, en el que no solo es el problema de Cataluña, sino es el problema de España. Está surgiendo una España que no estaba antes en la calle, como hemos visto en Valencia, y creo que meter ese odio después otra vez en la botella va a ser muy complicado, va a exigir un gran talento político que no veo en ninguna de las dos partes.
Bueno, ya saben que pueden participar ambos siempre que lo deseen, sin necesidad de que yo les dé turno de palabra. Me gustaría, para empezar, saber la opinión de ambos sobre la manifestación en Barcelona de este domingo, convocada por Societat Civil Catalana. Escuchamos lo que decían el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, y quien fuera presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell. Aquí estamos, ciudadanos pacíficos, que creemos en la coexistencia, que creemos en la libertad. Vamos a demostrarles a esos independentistas minoritarios que España es ya un país moderno, un país que ha hecho suya la libertad y que no va a renunciar a ella por una conjura que quiere retrocederlo a país tercermundista. Hagamos un llamamiento a la serenidad, al respeto, a la pluralidad política, a la convivencia y a la solidaridad. Estos son los emblemas de la estelada europea y tenemos que trabajar por ellos, amigos y amigas. Amigos y amigas. ¿Qué les parecieron los discursos de ayer, Tomás? Bueno, yo creo, con todos los respetos, hubo diferentes discursos y diferentes opiniones, lo cual, por un lado, está muy bien. Por otro lado, claro, no puedo compartir pues algún análisis muy simplista, ¿no? Hablar de una conjura como si esto fuera pues que unas cuantas personas se han puesto de acuerdo en un momento determinado para hacer una conjura contra el Estado español, pues me parece muy simplista, ¿no? Por otro lado, también me chocaba dentro del discurso de Vargas Llosa, pues fue curiosa la imagen, ¿no? de cómo se criticaba al nacionalismo, ¿no? A los nacionalismos desde diferentes opiniones, cuando mucha de la gente que estaba allí participando, y empezando por el dirigente político del Partido Popular, envuelto en una bandera española, ¿no? Entonces, claro, si cuando hablamos de nacionalismo solamente lo hablamos frente a otros y no nos damos cuenta de nuestros propios nacionalismos, pues la verdad es que la gente que se envuelve en una bandera, yo creo que es nacionalista, y hay que reconocerlo, no pasa nada por reconocerlo. El nacionalismo no tiene por qué ser ni malo ni bueno, puede ser una cosa o la otra, depende de cómo se utilice o cómo se encauce, ¿no? Pero claro, no se pueden generalizar aspectos que no son, que chocan simplemente con ver imágenes, ¿no? Ramón. A mí Vargas Llosa me gusta más como novelista, no me gusta como articulista y no me gusta como mitinero. Creo que hice uno de los mejores títulos de la época del Sol, que yo era redactor jefe internacional, cuando perdió las elecciones con Fujimori, titulamos Un ingeniero japonés devuelve a Vargas Llosa a la literatura. En el caso de Borrell, a mí es un tipo que siempre me ha interesado mucho y creo que dijo cosas muy buenas. Una de ellas, sobre todo, cuando hizo un llamamiento al no boicot de productos catalanes, porque si aquí lo que estamos hablando de sentimientos... A brindar con cava, decía él. Sí, claro, si estamos hablando de sentimientos, si estamos hablando de que deberíamos tener un discurso y unos actores que interpreten ese discurso, que sea capaz de expresar una cierta emoción, que fuéramos capaces de ponernos en el lugar del otro, hombre, llamando boicot, llamándoles panda de desalmados, creo que nos estamos gastando todos los adjetivos, tanto los independentistas como nosotros, nos estamos gastando todos los adjetivos antes de tiempo. Nos va a pasar como Venezuela, ¿no? Que hemos estado diciendo que era una dictadura antes de que fuera una dictadura, y ahora que parece que se encamina hacia una dictadura, ya no sabemos qué decir, ¿no? Creo que es muy importante que no hable determinada gente. Yo casi antes de nombrar mediadores nombraría guionistas. Necesitamos guionistas que decidan qué es lo que se tiene que decir, que aporte, que quite esa tensión y, sobre todo, construir puentes. Ya sé que yo he estado en los Balcanes, estuve ahí en la guerra durante 7 meses en distintas etapas. Ya sé que no tiene nada que ver, que no tenemos ese componente religioso. En eso insistió también Josep Borrell, ¿eh? Sí, pero... Debatió a quienes dicen que Cataluña es un territorio ocupado porque no es como Lituania, exacto, Kosovo, eso no tiene nada que ver. Pero sí hay dos elementos que se parecen a los Balcanes y son muy peligrosos. Uno, que a mí me parece que cuanto más pesimista eras en Balcanes, más posibilidades tenías de acertar. Y dos, que en los Balcanes yo siempre pensé qué suerte hemos tenido en la transición, que hemos coincidido una serie de políticos inteligentes y aquí han coincidido una serie de políticos estúpidos. Yo no estoy tan seguro que ahora pueda mantener esa afirmación. Estos días tiene uno la sensación, no sé si estarán de acuerdo conmigo, de que hay mucho ruido, que estamos inmersos en un río imparable de información
Y la mayoría de analistas coinciden en que las ideas están muy polarizadas. ¿Siguen polarizadas? Porque algunos dicen también que la manifestación de este domingo ha servido para que empecemos a ver algunos grises de esta situación. Bueno, yo creo que posiciones hay, es decir, hay varias. Lo que pasa es que efectivamente la polarización existe y lo que se retransmite se simplifica, ¿no? Es decir, siempre tendemos a simplificar las cosas. Entonces, al sí o el no, tienes que elegir o estás con unos o estás con los otros. Es decir, parece que solamente hay dos posiciones hegemónicas, ¿no? Que es los que son independentistas y los que dicen que eso no se puede hablar, no se puede negociar nunca porque España es una nación, es indivisible, y lo dicen además porque claro, la Constitución tiene sus contradicciones. La Constitución, como muchos constitucionalistas han dicho, pues por un lado dice que es una nación, España, pero por otro lado reconoce que hay nacionalidades dentro de España, por lo tanto, y luego eso cómo se materializa, pues se puede discutir, se puede cambiar, pero vamos, volviendo a lo que comentaba, es decir, esas dos posiciones de esto es intocable, es indivisible, es intocable, y la otra posición de esto queremos la independencia y punto, parece que es lo único que se puede discutir en este momento, cuando realmente hay muchas posiciones, hay mucha gente que en principio habría que diferenciar al menos otras dos posiciones. Los que dicen, bueno, yo lo que quiero es que se pueda votar en Cataluña, pero yo estoy en contra de que Cataluña se independice, pero cuando se hacen encuestas, pues entre el 70 y el 80% de los catalanes están a favor de poder votar. Pero muchos de ellos luego cuando se les pregunta, ¿pero usted votaría? Pues ahí ya las opiniones están muy divididas. Es un proceso en que están casi al 50%, según la encuesta, según el momento, en que la mitad votaría en estos momentos por la independencia, algo más de la mitad votaría en contra de la independencia. Es decir, pero está muy igualado, ¿no? Con lo cual hay otras posiciones también, que son los que dicen, bueno, pues a lo mejor hay que ir a un nuevo encaje, un sistema más federal, reconocer determinados aspectos que no se han reconocido, que se reconocieron en el País Vasco, no se reconocieron en Cataluña. Es decir, por lo tanto, habría una tercera o una cuarta posición que son las que podrían, yo creo que ahora tendrían más legitimidad para esa posible negociación, ese posible hablar. Pero, desde luego, como decía Serrat, a mí yo me ha gustado mucho lo que decía ayer, me parece que era, o hoy, sí, que decía de que hablen, hay que hablar, tienen que hablar, y si no hablan, pues es que se retiren y que hablen otros. Si hay unas personas, unos dirigentes políticos que se niegan a hablar porque dicen, bueno, yo quiero hablar, pero mi posición es esta y yo no la voy a mover. Claro, pues eso es como decir que no quieres hablar, ¿no? Entonces, pues a lo mejor hay que elegir a otros, o deben de sus partidos decir, bueno, buscar otro tipo de interlocutores para que se pueda hablar, que yo creo que la mayoría de los españoles lo que queremos es que se hable. O si la mayoría de los catalanes lo que quieren es que se hable. Es decir, que con diferentes matices, pero las posiciones extremas del que dice, vale, que hablen, pero lo mío no se toca, yo creo que son posiciones minoritarias, vamos, es decir y creo que son posiciones minoritarias cuando también se han hecho encuestas, aunque ahora mismo, claro, cualquier estudio de opinión puede cambiar de un día para otro según las circunstancias. ¿No? Vamos, en horas puede cambiar. La división que existe en la sociedad catalana, que creo que es extrapolable al resto de España, ¿la han creado los políticos? Y los medios de comunicación, que yo creo que hemos sido bastante irresponsables, no digo todos los periodistas, no digo todos los medios. Sí, los afines de unos y los ni afines todos de los otros. programas de televisión, ni todos los programas de radio, ni todos los periódicos en todas sus páginas, pero claro. sí creo que a grandes rasgos... ¿Han echado más leña al fuego, Nosotros Ramón? no hemos hecho nuestro trabajo. Nuestro trabajo consiste en contar lo que pasa. No en lo que nos gustaría que pasara, y no en silenciar palabras. No se puede decir negociación, no se puede decir referéndum pactado, no se puede decir carga policial. Claro que se puede decir si ha ocurrido. Lo que tenemos que buscar siempre los contextos. Yo creo que nosotros los periodistas somos buscadores de contextos, y todo ocurre dentro de un contexto, y el contexto en el que se ha estado moviendo el conflicto llamado catalán, que yo creo que es un conflicto más amplio, porque creo que es el mal diseño de España que no queda resuelto en la Constitución, porque no se podía en ese
ese momento, yo creo que tiene mucho que ver, aparte del estatuto, de la sentencia del Constitucional y todo lo que quieras, pero tiene que ver mucho la crisis económica. Aquí nosotros tuvimos el 15M y en Cataluña lo que mucha gente entendió que la identidad era una salida a esa crisis, a sentirte abandonado por los líderes. Esto lo estamos viendo en Europa en otros aspectos. Tienes en Francia la extrema derecha, en Austria, en Italia tienes un partido que no se sabe de qué va, si es este movimiento de 5 estrellas que cuando habla de inmigración parece de extrema derecha. Tenemos el Brexit, es decir, que hay un mare magnum de rechazo hacia los dirigentes. En el caso de Catalán, todo eso se ha podido concentrar en un rechazo hacia España. Y la España que se ha mostrado no es la España que enamora más. No es la España de Lorca, no es la España de Dalí. También había un tuit muy bueno el otro día que decía que ha sido desenterrar a Dalí y todo se ha vuelto surrealista. No hemos sido capaces de mostrar otra España. Lo que mostramos es, pues a Pablo Casado o gente así. No, tenemos que explicar que Madrid no es el gobierno. Madrid somos mucha gente que estamos aquí y tenemos muchas opinioes. Y yo tengo muchos amigos catalanes que viven aquí y no les pasa nada por ser catalanes. Y tengo amigos madrileños que viven en Barcelona, excepto si son del Real Madrid. No ha pasado y nunca ha pasado nada. Entonces creo que tenemos que buscar esos espacios de diálogo. Somos un país que ha vivido una dictadura atroz. Creo que hemos hecho un esfuerzo tremendo en estos últimos 4 años. Es un país que en unos momentos, en los años 80, tuvo una modernidad y una energía tremenda. Yo creo que seguimos teniendo esa energía, pero está tapada por los políticos. Yo creo que los políticos, como decía antes, no estamos ahora mismo con el mejor grupo, el mejor equipo para lograr la mejor alineación. Tomás. Bueno, yo creo también, junto con eso, con que estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, ¿no? Y cómo han ido cambiando las cosas. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente lo que quiere es que haya un diálogo, que se entiendan. Y en ese proceso de ir a peor hay que tener en cuenta no solamente la sentencia del Tribunal Constitucional, que es muy discutida y que se produce después de que los catalanes habían votado un determinado estatuto, para recordarlo, y el Parlamento español había aprobado ese estatuto. Luego el Tribunal Constitucional lo modifica, con lo cual ahí se choca un poder de soberanía popular con un tribunal que es muy discutible, ¿no? Es decir, yo creo que eso fue un error. Además fue un error incluso de encaje constitucional, de que eso no se debería producir así. Lo reconoce Margallo, por ejemplo, que debería ser al revés. Debería ser más inteligentes que el gobierno lo dice. Efectivamente, que en todo caso debe haber una sentencia de un tribunal constitucional que diga esto hay que modificarlo, pero luego una vez que se aprueban los parlamentos y un referéndum que hubo en Cataluña, que se aprobó en referéndum, eso ya no se puede modificar, debería ser inmodificable. O sea, eso es un encaje legislativo que está mal hecho. Pero eso es un factor. Yo creo que también hay que recordar que eso ocurre en el 2010 y que Convergencia es a partir del 2012 cuando la diada. Cuando empieza a hacerse cada vez más independentista. Y eso yo creo que no podemos obviar el hecho de la corrupción. Es decir, no podemos obviar el hecho de que los dos partidos que están más enfrentados en esto que estamos hablando son los dos partidos más corruptos de España, que es el Partido Popular y Convergencia y Unió. O sea, tanto Convergencia como Unió, que tienen que disolverse prácticamente, tienen las sedes embargadas, etcétera, todo el tema del 3% o el 5%, y son precisamente los dos partidos que tiran cada uno desde sus extremos, ¿no? Es decir, hoy estaríamos hablando de la Gürtel, que ha recomenzado el juicio de la Gürtel, y eso sería la portada de todos los periódicos de mañana, y sin embargo no lo va a ser. ¿Por qué no lo va a ser? Porque estamos hablando del independentismo. Estamos hablando de lo que les interesa a determinados poderes que han ido tirando y han visto cómo frente a la crisis económica, que es uno de los factores que hay que tener en cuenta, como bien decía Ramón, es decir, el proceso de crisis económica cambia toda la situación de Europa y del mundo, y en cada país se da de una forma diferente, ¿no? Aquí tuvimos el 15M, tuvimos una respuesta de indignación frente a la crisis económica, frente a la gestión de la crisis económica, que además esa indignación creció mucho
quería hacer ese apunte porque tiene un cierto paralelismo con lo que ha pasado hace una semana. Es decir, el 15M no nace el 15M, nace el 17M, cuando la noche del 16 al 17 una acampada en la Puerta del Sol de 40 chavales es desalojada, 40 o 50 chavales, es desalojada violentamente por la policía. Al día siguiente había 5.000 personas que deciden hacer una acampada, estar durante un mes instalados en la Puerta del Sol, viviendo, etcétera. Es decir, que a veces una pequeña represión policial, cuando hay un caldo de cultivo de indignación, pues un ataque violento se puede ir de todo de las manos, ¿no? Es decir, eso estuvo a punto de pasar el domingo pasado, ¿no? Cuando el 1, ¿no? El 1 lo que de más me octubre, sorprende es que teniendo el relato bueno el gobierno central, porque es la legalidad, no solo es la Constitución, sino es el Estatut, que es la Constitución catalana, se ha perdido ese relato. No hay nadie que hable idiomas contando las cosas. Es decir, si se hubiera explicado en toda Europa, en las televisiones, que ese era un referéndum sin garantías, sin censo, sin nada, no hubiera hecho falta sacar a la policía. Claro, pero aquí el único que habla idiomas es Borrell y Margallo, y también de Guindos. Pero, por ejemplo, el otro día escuché a Manolo Valls, que es el que fue primer ministro francés, que para mí siempre ha sido un tipo de derechas muy inteligente, aunque era del Partido Socialista, pero explicaba a la televisión francesa que Cataluña tiene una autonomía, que se enseña catalán en las escuelas, que el castellano está casi a nivel de inglés o de francés, que hay una televisión catalana, que tiene policía catalana. Es decir, esto no lo hemos sabido ir a explicar fuera. El gobierno está encerrado en una especie de parálisis, y lo que hay que salir es a explicar tus razones. Sí, claro, pero eso es la verdad que es sorprendente, porque tenemos embajadas en todo el mundo, ¿no? Y tenemos cuerpo diplomático, es decir, que tenemos mucha gente pagada en el extranjero para que haga eso, ¿no? En cualquier caso, la situación es muy complicada en este momento. Estamos a las puertas de que este martes comparezca en el Parlamento Carles Puigdemont. Voy a recordar los teléfonos para los despiertos: 900-630-630 y 900-137-137. Nada, charlamos con ustedes. Pero sea quien sea que ha creado la situación, porque seguro que hay muchas lecturas al respecto y muy dispares además, lo cierto es que la cuerda se ha tensado mucho. Pase lo que pase este martes en el Parlamento, la fractura social, me refiero, ya es difícil de arreglar, porque decía, por ejemplo, al principio que muchos analistas coinciden en afirmar que esta cuestión ya no es política, es cada vez más visceral y emocional. ¿Están de acuerdo? Sí, lo vemos en la calle, lo hemos visto en Valencia, lo vemos en Barcelona, lo vemos en Madrid. Y después, yo lo que no entiendo es, ya te digo, ¿quién tiene el guión aquí? ¿Quién es el guionista? Porque el otro día sale Javier Tebas, que es el presidente de la Liga Profesional, y dice, no, si se produce la DUI, el Barça podrá terminar la Liga, pero el año que viene, pues si produce la DUI, si no hay reconocimiento internacional, es como si declara su amor por Sharon Stone. Es que no sirve para nada. Es decir, que estamos comprando un discurso, entrando en un juego que no es el nuestro. Ellos, los independentistas, han conseguido dos grandes éxitos. Uno es que el día 1 se votó y encima les pegaron, con lo cual tenían la imagen internacional. Y ahora la DUI es no saber interpretar eso, porque yo creo que tampoco hay estrategia por parte del gobierno catalán, y no saben leer que esa simpatía que han conseguido en el mundo exterior, en la prensa, en los gobiernos, que está Merkel llamando a Rajoy, eso puede ser más adelante un caldo de cultivo para un futuro reconocimiento, pero no lo saben leer porque tampoco tienen, parece que tienen todos orejeras. Yo creo que no hay estrategia en ninguno de los lados, se está improvisando mucho, y yo creo que la ciudadanía nos mereceríamos algo más. Si no saben estos equipos negociar, hay que cambiar de equipos, y si los siguientes tampoco, se vuelven a cambiar, así hasta que encontremos a alguien. Sí, vamos, yo creo que la única vía de solución es por ahí, efectivamente, es decir, que haya elecciones, que haya cambios, que se busquen otros equipos, porque yo creo que por un lado se improvisa, pero por otro lado también se hacen, yo creo que se hacen operaciones para tensar, tensar por ambos lados. Y mañana lo vamos a ver. Que la estrategia del independentismo es tensar lo más posible para... yo creo que ellos juegan un poco con fuego, es decir, un poco se decía, ¿no? Lo de una independencia low cost, ¿no? Bueno, ya hay mucha gente que está viendo que una independencia tiene sus costes, ¿no? Que las empresas se van, que hay un clima de inestabilidad económico que eso perjudica a la mayoría de la población,
corrupción, etcétera, ¿no? Es decir, por lo tanto, ese espejismo de decir, bueno, no pasa nada, pues nosotros nos declaramos pues es que todo independientes está basado en un cierto infantilismo, es decir, no va a pasar nada si nos echan de la Liga, pues ya no iremos a la Liga Francesa, o no. Pero incluso se especula cosas, de una forma tan infantil, como estabas comentando, ¿no? De decir, bueno, pues este año no, pues será para el año siguiente, tal. Pero bueno, cuando realmente, Borrell lo explicaba esta noche también en la televisión en una entrevista, ¿no? Dice, bueno, se han puesto a pensar ustedes las cosas concretas. Es decir, se declara la independencia, eso significa que los mozos se ponen en la frontera, que la aduana ya la llevan. Claro, es decir, todo eso es inimaginable, ¿no? Entonces, se está tensando la cuerda por un lado para decir, nosotros la tensamos lo más posible para así poder negociar. Y por el otro lado también se está tensando porque, claro, a los que están gobernando les sirve, primero para no hablar de la corrupción y de otras cosas, ¿no? Y por otro lado también para hacer un cuerpo, ¿no? Es decir, para hacer un cuerpo que está sacando pues muchas de las cosas, es decir, yo ver mítines conjuntos de muy gracias, yo creo que hay que recordar que el nacionalismo catalán ha vivido muy bien durante más de 30 años, es decir, que ese victimismo, es decir, yo si en algo soy optimista es porque efectivamente ahora mismo hay una fractura en la sociedad catalana y en la sociedad española, pero esa fractura se ha creado en muy poquitos años, porque los catalanes han tenido una gran autonomía, mucho mayor que en otros sitios, es decir, y por lo tanto no pueden ir de que llevamos 30 años intentando algo que no nos dejan. No, ustedes llevan 5, 6, 7 años intentando algo que no se les deja y que, por lo tanto, eso se puede volver. O sea, esa fractura no es una fractura que llevemos generaciones peleándonos. Bueno. Es decir, es de poco tiempo y, por lo tanto, se puede curar esa herida. Vamos a recibir una última llamada. Piedad, Madrid, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Pues yo soy una abuela que tengo a una nieta estudiando ahí en Barcelona. Sí. Que se fue muy contenta hace 3 años y que está asustada de todo lo que está viendo y que por qué no piensan un poquito en todos los estudiantes de toda España que están ahí, que se han ido contentos y que lo estamos pasando muy mal y que por qué hacen esto. Dejamos esa pregunta en el aire, Piedad, y yo lo que deseo de verdad es que su nieta vuelva a su casa feliz y siga feliz también en esta tierra que le aseguro que es maravillosa. Pues sí, ya lo sé. Piedad, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Quería pedir perdón a todos los despiertos que han llamado esta noche desde Madrid, desde Barcelona, desde toda España. Tenemos las centralitas colapsadas, tanto en Barcelona y en Madrid. Muchísimas gracias por tanta participación. Sabemos que tenían muchas ganas de hablar libremente en Radio Nacional y lo han hecho. Y por supuesto, muchísimas gracias, Ramón Lobo, periodista, maestro, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, que al menos haya un acuerdo entre los dos y que convoquen elecciones en los dos sitios. Tomás Alberic, profesor de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, muchas gracias también. Pues nada, muchas gracias a vosotros y cuando queráis. Que pase lo mejor, muchas gracias y buenas noches.